Hola, bienvenidos a esta serie de 8 videos relacionados con las protecciones eléctricas exigidas en la normativa y con las protecciones que faltan para asegurar una buena protección a la vida y a los bienes de una vivienda. Si les preocupa el daño que pueden sufrir los artefactos eléctricos debido a una falla de tipo eléctrica, no deben perderse este video. Este es el contenido de los 8 videos que comprende la serie. Veamos ahora el video número 5 relacionado con la protección contra sobretensiones permanentes y o transitorias. Echemos un vistazo a este cuadro analizado en el video número 1. Recordar que hay al menos 3 protecciones no exigidas en la normativa que podrían aumentar significativamente la seguridad en una vivienda frente a fallas eléctricas comunes. En el video 1 vimos que las protecciones definidas en la normativa cubren solo 3 de las 7 potenciales fallas que pueden causar daño a las personas y a las instalaciones. Hay 3 protecciones que se indican acá en el fondo amarillo que permiten cubrir los 4 casos restantes. Ellas son la protección contra sobretensiones, la protección contra arcos eléctricos y la protección digital contra sobre y bajo voltaje. En este y los siguientes videos analizaremos estas 3 protecciones adicionales y también veremos la evolución tecnológica que ya permite adquirir protecciones que integran funciones. Comencemos en este video número 5 con el análisis de la protección contra sobretensiones de tipo permanente y transitoria, conocida con la sigla SPD. Una protección contra sobretensiones permanentes y o transitorias se enfoca en proteger los equipos y electrodomésticos que cada día representan una mayor inversión y cada vez son equipos más sensibles a estas sobretensiones, por lo que es necesario protegerlos con un SPD. Esta protección tiene diferentes denominaciones que es necesario conocer para efectuar consulta en Internet, por ejemplo. Algunos productos se especializan en sobretensiones de tipo transitoria, otros solo en sobretensiones permanentes y también están los combinados, pues se integran ambos casos en un solo producto. Aquí abajo tenemos algunas denominaciones que es necesario conocer. Esta protección cubre dos situaciones que pueden destruir artefactos eléctricos en una vivienda. Una son las sobretensiones transitorias, producidas por ejemplo por caídas de rayos sobre los cables de distribución y o acometidas, además de otras causas como encendido y apagado de grandes cargas inductivas, conmutación de sistemas de distribución o conmutación de bancos de capacitores. Sin embargo, en la mayoría de los sectores geográficos, las más comunes son las sobretensiones permanentes, producidas por ejemplo por el corte del conductor neutro de la red monofásica de 230 volts. Bien, echemos un vistazo a las evidencias relacionadas con el daño que producen en las viviendas las sobretensiones de tipo permanente. Estos son recortes de medios de comunicación nacionales que publican noticias relacionadas con el daño que producen los cortes de energía eléctrica en los artefactos eléctricos de las viviendas o negocios. Podríamos decir que son situaciones de ocurrencia no despreciables. Las evidencias son bastante claras. Para complementar, aquí otras publicaciones de instituciones del Estado que reconocen que los cortes de energía eléctrica pueden producir daño en los electrodomésticos o artefactos eléctricos en general de una vivienda o negocio. Recomiendan qué hacer una vez detectado el daño de artefactos eléctricos. Sin embargo, no se refieren a las medidas preventivas que estamos analizando en esta serie de videos. Veamos una definición de las protecciones transitorias y las permanentes. Las sobretensiones transitorias son las que se originan por descargas de alto voltaje. Son picos de tensión, como los que se muestran en esta figura, que pueden alcanzar decenas de kilovolts, pero son de una duración corta, de algunos microsegundos. Se producen por fenómenos atmosféricos
que implican rayos y otras causas como las ya mencionadas. La protección se activa cuando un pic de tensión supera el valor límite definido en el parámetro UC que veremos luego. En este caso se desvía la sobrecorriente asociada al pic de tensión hacia tierra, antes de que llegue a los equipos de la vivienda. El elemento clave de protección es un varistor y, por supuesto, la conexión a tierra. En cuanto a las sobretensiones de tipo permanente, que se muestran en este otro diagrama, se originan por la subida de voltaje nominal en cierto porcentaje, similar al caso de transitoria, pero ahora de larga duración y de mucho menor nivel. Se originan en la distribución eléctrica, por ejemplo, por el corte del conductor neutro, o bien con mutaciones de grandes motores y otras causas. La protección actúa cuando la tensión sobrepasa la tensión de disparo de alrededor de 260 o 275 volt AC. En este caso la protección abre el circuito tal como opera un interruptor termomagnético. El uso de la protección contra sobretensiones de tipo transitoria en la normativa RIC no es obligatoria para el uso en vivienda. Solo hay una descripción general en la RIC 05. Independiente de la norma, esta protección transitoria es muy necesaria en sectores geográficos con situaciones climáticas que implican la generación de rayos. En cambio, sí, la norma chilena define obligatorio el uso de protecciones contra sobretensiones transitorias en viviendas que cuenten con instalaciones fotovoltaicas y se deben usar protecciones de sobretensión del tipo 2, en este caso en corriente continua. Hay que ver la norma RGR02, el punto 9.9 y 14.9. Con respecto a las sobretensiones de tipo permanente, tampoco hay una obligación para su uso en vivienda. La norma solo se refiere a sobreintensidades por cortocircuito o sobrecarga. Sin embargo, como lo vimos, en el país hay bastante mala experiencia con los casos de artefactos eléctricos dañados en vivienda, producto de la existencia de sobretensiones del tipo permanente, por lo que se hace muy necesaria la incorporación de estas protecciones, ya sea mediante un SPD tradicional o bien un protector de sobrevoltaje digital que veremos más adelante en el próximo video de esta misma serie. Estos tipos de protecciones se pueden adquirir en forma separada, solo para sobretensiones transitorias o solo para permanentes. Esto es muy adecuado ya que solo en algunos sectores geográficos puede ser necesaria la protección contra sobretensiones transitorias. En todo caso, nunca se sabe con certeza debido a los cambios climáticos que existen. También se tienen productos combinados que protegen de ambos tipos de sobretensiones. Este producto combinado está siendo la tendencia en otros países, pues simplifica el cableado, incluye el interruptor general automático, el IGA, reduce el requerimiento de espacio y asegura la autoprotección de las mismas protecciones que se encuentran integradas. Estas soluciones integradas las veremos en mayor detalle en el video 8. La protección de sobretensiones transitorias tiene diversos parámetros claves que son muy necesarios al momento de elegir el producto. Aquí podemos observar un ejemplo de protección que usaremos como ejemplo para la definición de estos parámetros clave. El primero de ellos es el parámetro UC. Es el máximo voltaje que puede aplicarse continuamente a la protección sin degradarla. Es el voltaje que soporta en forma permanente. Ahora, si hay una sobretensión que tenga un valor mayor al parámetro UC, es decir, en este caso 275 volt, y que además tenga un pic de algunos microsegundos, la protección opera según la curva de disparo 820.
que veremos más adelante en qué consiste. Y la protección se dispara, es decir, opera su varistor, derivando esa sobretensión o sobrecorriente a tierra. Otro parámetro relevante es UP. Este es el valor máximo que soporta la protección cuando desvía la sobretensión a tierra. Valores comerciales de este parámetro UP van de 1,2 a 2,5 kV, y eso es según cada fabricante. En este ejemplo UP es igual a 1,5 kV. Con valores de sobretensión superiores a este valor se destruye la protección. Se debe seleccionar este parámetro según la categoría de los equipos a proteger. En vivienda el valor recomendado es de entre 1,5 a 1,8 kV como valor límite. Otro parámetro es IN. Es el valor máximo de la corriente de descarga que soporta la protección. Este valor se define en pruebas de laboratorio aplicando en 20 ocasiones una sobretensión. Mientras mayor sea esta corriente IN nominal, la protección soportará rayos de mayor intensidad y aumentará, por supuesto, su vida útil. Valores comerciales más comunes son de 10, 20, 30, 40 hasta 50 kA. El otro parámetro es Imax. Es la máxima corriente que la protección puede soportar sin afectar su integridad ni su operatividad. Está vinculada al valor de IN que vimos anteriormente. Normalmente Imax es de 2 a 2,5 veces el valor de IN. Los valores más comunes de Imax van desde los 12,5 kA hasta valores cercanos a 100 kA. Dependiendo de la intensidad y de la cantidad de veces que ocurra un evento de sobretensión, se debe reemplazar el módulo varistor según tecnología. Las protecciones contra sobretensiones de tipo transitoria se pueden clasificar en dos ámbitos. Uno es según tipo de red, para redes de corriente alterna en protección de viviendas tradicionales, y otro para redes de corriente continua, específicamente para la protección de viviendas que tengan instalaciones con redes fotovoltaicas. Luego tenemos la clasificación según capacidad de descarga, y hay tres tipos que operan en forma coordinada, excepto el tipo 2 que puede operar solo. El tipo 1 se usa en instalaciones industriales y edificios en cuadros generales para rayos de impacto directo y se utiliza en conjunto con la tipo 2. La tipo 2, en cambio, es la utilizada en vivienda. Corresponde a descargas con forma de onda 820. Finalmente está la tipo 3, que se utiliza en equipos electrónicos sensibles y opera en conjunto con la 1 y 2 en coordinación. Hemos conversado de la forma de onda 820. Veamos ahora una breve descripción de qué significa. Las protecciones contra sobretensiones del tipo 2 son las utilizadas en viviendas. Su funcionamiento se verifica en el laboratorio con una forma de onda conocida como 820. Esto significa que la corriente de sobretensión alcanza su valor máximo del 100% en los primeros 8 microsegundos y enseguida decrece, y al cabo de 20 microsegundos se logra una reducción del 50%. Ese es el comportamiento de esta curva de un SPD tipo 2. Para el uso en viviendas, como ya lo comentamos, los valores que podrían ser los más recomendados se indican acá, para efecto de elegir una buena protección. Siempre habrá que revisar los datos específicos de cada vivienda en todo caso.
Veamos ahora las protecciones contra sobretensiones del tipo permanentes. Hay una gran variedad de modelos de este tipo de protecciones. Aquí tenemos dos casos y utilizaremos este de la izquierda como ejemplo. En general los parámetros claves, salvo algunas excepciones, son los mismos independientes de marcas y modelos. Este modelo tiene umbrales fijos para sus parámetros de sobrevoltaje. Por ejemplo, el VO, que aquí tiene el valor 270 volt más menos 5 volt, es para el límite de sobrevoltaje, sobretensión. Y la protección va a interrumpir la energía hacia las cargas cuando se alcancen estos 270 volt. Este es el valor recomendado según la norma IEC 60364 para las redes con sistemas de tierra TNS y TT. Los valores comerciales de este parámetro VO están por lo general dentro del rango de 260 y 275 volt. Lo más común parece ser 270 volt, como en este caso. Luego tenemos el otro parámetro, VE, que está presente en algunos modelos, algunos no lo incluyen. Este parámetro define el umbral de corte para la baja tensión, en este caso 170 volt. Es importante que la protección incluya este control, ya que las bajas tensiones son muy dañinas, por ejemplo, para motores, pues implican aumento de la intensidad de corriente y pueden quemarlos de vanado. Por lo tanto, cuando hay una baja de tensión y se llegan a los 170 volt, la protección va a interrumpir la energía. La protección tiene temporizaciones para el corte y para el restablecimiento de la energía. El parámetro que se indica acá, off time, define la demora en efectuar el corte de energía una vez que se han detectado los 270 volt o los 170. Esta interrupción es al cabo de un segundo y menos, como se indica acá. El parámetro recovery time define la temporización para restablecer ese corte de energía una vez que vuelve la energía a un rango aceptable. Luego tenemos dos parámetros típicos de voltaje, en este caso se indica como 230 volt AC, y de corriente nominal, acá en el ejemplo 40 amperes. En el caso de la corriente nominal debe ser similar a la capacidad del IGA que está antes de esta protección, aguas arriba de esta protección. Luego vemos acá otros aspectos como estos indicadores luminosos. El indicador superior, indicador verde, se muestra cuando la fuente de alimentación está en su rango aceptable o normales. Por ejemplo, entre 171 y 269 volt aproximados para este ejemplo. El indicador rojo se activa cuando hay una sobretensión, es decir, un valor igual a 270 o superior, o un bajo voltaje 170 o inferior. En cuanto a las conexiones, la entrada desde el IGA en este modelo es por los bornes superiores y la salida hacia el diferencial, que está aguas abajo, es por los bornes inferiores. Hay protecciones también que permiten al usuario definir estos parámetros, VO y VE, dentro de un rango amplio. Lo veremos en el próximo video, ya que esta flexibilidad es muy útil, ya que los valores se deben definir considerando las variaciones reales de voltaje de la red que alimenta cada vivienda. Bien, veamos ahora diagramas de conexiones para cada uno de los tipos de protecciones de sobretensión. Este es el diagrama de conexión de la protección contra sobretensiones del tipo transitorias. La protección se conecta en paralelo con la salida del IGA y antes del diferencial, lo cual se puede apreciar también en el diagrama que se publica en la ficha técnica de la protección. Acá tenemos el IGA y de ahí sale una toma en paralelo hacia la protección contra sobretensiones transitorias. Y directamente después está el diferencial,
y a continuación vienen los termomagnéticos por cada uno de los circuitos que existan en la instalación. ¿Ah? Este es un diagrama, como le indicamos anteriormente, simplificado. Pueden existir más diferenciales y también podrían estar conectados de la forma en que se indica en la RIC 18, en el diagrama unilineal de la RIC 18, en que hay un diferencial y un termomagnético por cada uno de los circuitos. Es otra forma de conexión. Eso mismo está representado acá en este otro diagrama. Está el IGA, la protección contra sobretensiones transitorias, el diferencial y tres circuitos que están conectados a este diferencial, cada uno de ellos con su termomagnética. Como ya lo comentamos, la protección está monitoreando en forma permanente el voltaje y en caso de detectar una sobretensión transitoria va a derivar esa sobreintensidad a tierra. Es bien importante que siempre se deben respetar las especificaciones de los fabricantes, en particular en cuanto a la sección del conductor. Acá se indican algunos datos o especificaciones. La sección del conductor y el largo del cable de conexión a tierra. Factores bastante claves para que esta protección transitoria opere en debida forma. Este es el diagrama de conexión para la protección contra sobretensiones permanentes. He puesto como ejemplo un modelo que integra el IGA con la protección de sobretensión, denominada POP. En cambio, si se trata de una protección exclusiva para sobretensiones permanentes, el IGA va ubicado aguas arriba, en este lugar. Aquí iría el IGA. Y luego la protección contra sobretensiones, que estaría entre ese IGA y el diferencial. Otra diferencia en este caso para la protección de sobretensiones permanentes es que la entrada es por los bornes inferiores. Aquí hay una nota de la ficha técnica que lo especifica. Y también por acá vemos un esquema con el detalle de los bornes que define cómo deben ser las conexiones. Este asunto de los bornes siempre se debe revisar en la ficha técnica de cada marca y modelo, porque como lo hemos indicado anteriormente no hay un estándar de conexión. En este diagrama simplificado se observa la conexión de una protección contra sobretensiones combinada, que incorpora la protección termomagnética IGA, es decir, es una protección que incluye el termomagnético IGA y las protecciones contra sobretensión transitoria y permanente en un mismo producto. Como ya lo mencioné, para el buen funcionamiento de la protección transitoria es muy importante cumplir con los requisitos de la conexión a tierra, en particular la sección y el largo del conductor, lo cual se especifica en la ficha técnica respectiva de la protección. En este otro esquema de conexiones que se incluye en la ficha técnica respectiva se observa lo mismo, pero con el detalle de las conexiones a realizar en cada borne. Se ve la derivación a tierra en el caso de sobretensiones transitorias y la operación del termomagnético para sobretensiones permanentes y sobreintensidades de corriente. En ambos casos se evita que la sobretensión pase y dañe los electrodomésticos y otros equipos conectados en los circuitos respectivos. En resumen, para viviendas es recomendable incluir una protección combinada que integre las protecciones transitorias, las permanentes y que además incluya el IGA. Además, considerar que en transitorias se debe usar una del tipo 2. Ahora, si en el sector donde se ubica la vivienda está exento de descargas de rayos, la solución debe ser una protección para sobretensiones permanentes, o bien una protección digital de sobre y bajo voltaje que veremos en el próximo video, número 6. Por lo tanto, no se lo pierdan, suscríbanse y activen la campanita. Nos vemos, muchas gracias.